El informativo Huaympirray presenta la campaña La Guajira es tu casa, una alianza entre la red de comunicaciones Guayú Puchimajana, la Fuerza de Mujeres Guayú, UNICEF y esta emisora para contar historias, acontecimientos y hechos que hacen noticia desde el pensar y sentir Guayú. Bienvenidos. ¿Qué tal, hermanas y hermanos de la Nación Guayú? Bienvenidos a la presente edición del informativo Huaympirray, en esta nueva versión de contar historias desde el pensar y sentir Guayú. Les saluda a esta hora Mermes Daniel Fernández Ipuana y me acompaña Sailín Fernández Ayaliyu. Agradecemos a las emisoras aliadas que transmiten nuestro podcast y nuestros visitantes en Comunicaciones Guayú en Facebook e Instagram y nuestro canal de SoundCloud Red Guayú. Hamayamer mitasa que empiezo kaikatu anita howaku en tu casa charet kasupna tu goma en Calla Guajira. Bueno, aquí seguimos en nuestro recorrido en contar historias y esta vez me encuentro en el municipio Maicao, en el departamento de La Guajira colombiana, específicamente en La Pista, un espacio habitado por migrantes venezolanos y retornados en su mayoría indígenas guayú, donde han establecido su hogar para encontrarse y para aliviar su llegada a Colombia. En este asentamiento hay un total de 1.200 familias migrantes retornados y población vulnerable que han construido sus viviendas con cartones, láminas de zinc, madera y lona. Vamos a escuchar parte de sus historias y cómo han estado establecidos en este lugar. Mi nombre es Ana Paredes, soy migrante venezolana, llegué como quien dice de recicladora. He venido poco a poco realizando como venezolana, dando ejemplo a mis compañeros, a mi gente venezolana y colombianos retornados, que nosotros solamente no venimos aquí a hacer cosas mal hechas ni nada, sino a dar el ejemplo y a trabajar. Todos los venezolanos no son de mal comportamiento. La situación del trabajo aquí no hay fábrica, no hay empresa, no hay industria. Unos son vendedores de agua, unos son de tinto, otros venden verduras en carretillas, son recicladores, y para que ellos tengan una mejor calidad de vida. Mi nombre es Giancarlo Ramírez, tengo 19 años y salí de mi país, Venezuela, hace ya 2 años y medio. Anteriormente he estado así como que viajando por toda Colombia, pero por situaciones que no han sido como que estables, pues. Actualmente vivo aquí en Maicao, vía La Pista. Llevo ya que casi como un mes. Ya hice el preregistro, simplemente ahora estoy esperando de que el migración me dé, porque la verdad una de las consecuencias que a veces uno no mira es que hay mucha gente de que siempre te va a señalar, siempre te va a juzgar y siempre como que en vez de ver lo bueno que puedes hacer por los demás, siempre van a ver las cosas malas. La campaña #La Guajira es tu casa no solo permite visualizar estas historias, sino también muestra el trabajo de liderazgo y las gestiones de hermandad que hacen para sobrevivir todos los días. Fernanda Fonseca, nací en Maicao, pero actualmente estoy viviendo en Valledupar. Tengo 14 años y el taller me pareció interesante porque gracias a eso estoy aprendiendo cosas que en la mayoría de mi vida cotidiana no había escuchado. Me gusta mucho lo que están haciendo porque gracias a eso están creando un ambiente muy bueno de información hacia los jóvenes. Uno como joven no aprende, si acaso porque los papás no lo han dicho, o si se lo dicen con una simpleza muy indefinida. Me parece muy bien porque así las mujeres que no sabemos los derechos, no conocemos los derechos ni nada por eso. O sea, es muy bien de que nos llegue esa información a casa, saber cómo poder reaccionar a un caso de eso, de un abuso. Bueno, yo hace tiempo no viví aquí, en Venezuela, yo pasé un caso de eso, porque mi papá me pegaba, mi padrastro, me trataba de 1000 para arriba, me sacaba a la hora que mi mamá iba a trabajar y yo no llegaba hasta la hora que mi mamá llegara, y una vez intentó violarme, pero no me dejé. Bueno, a mí el conversatorio de ahorita sobre que habla de
sexo, de violencia. Un día mi papá estaba tomando, llegó el primo de mi hermano y comenzó a hablar conmigo y vino mi papá como a la 1 de la mañana, agarró a mi mamá y le pegó. La agarró por la manta, la tiró, después fue a buscarme a mí. Después yo salí corriendo a la casa de mi hermana que estaba recién parida, era cesárea y también me había pegado. Aquí escuchamos a cada una de estas historias y la participación de ellos en proceso como la que lleva Fuerza de Mujeres Wayuu y la red de comunicadores. Pero a esta hora vamos a hacer contacto con Mermis Fernández para conocer qué dicen los jóvenes y adolescentes, qué historias nos cuentan a esta hora. Anire wainwa wain pirrai, senaya kuha putchis chikitaratka waumain papna namui na wayu ono shikan na wayu rata shikana chaya maraka ehe na wayu ni migrante mnaka ota chiki sutna kwai pana hieyu na depichkana no holuin hoy halainaya pura. Aquí estamos con los jóvenes y adolescentes del sector La Pista de Maicao que participaron en el taller de violencia basado en género y protección contra el abuso sexual. También vamos a tener la participación de los jóvenes del sector 3 de abril de Uribia. Me llamo Joan de Manuel García, vivo en La Pista, tengo 12 años. Aprendí más cosas poco a poco, como géneros, algo así, de maltrato, pegarle a las mujeres, manosear. Yo me llamo Frangeli González García, yo vivo en el barrio La Pista, vengo de Venezuela, ya tengo 8 años viviendo en Maicao. Sí, yo estoy estudiando, grado sexto, están todos mi familia conmigo. Lo que nos hace falta es el agua, más importante el agua para nosotros, porque allá casi no está llegando nada de agua. Nosotros tenemos que vender algo para poder comprar agua. El taller de hoy me pareció muy bien y muchas cosas de lo que yo no sabía. Culdriani Paola Valera Pastrán, venezolana. Ya voy por un año. Yo vivo en La Pista con mi mamá. No encontramos a dónde anotarnos Para estudiar. Porque nos enseñaron a no hacer bullying, no pegarle a una persona. Dailimar Suárez González. Lo que yo enseño es las calles, tenga su mejoramiento sobre los pavimentos, todo para que pueda entrar beneficios o cosas así. En el internado indígena San José. O sea, lo que a mí me gusta donde vivo, pues allá hay un parque. Bueno, yo me la mantengo allá jugando, me gusta el fútbol. Yo siempre juego fútbol cada tarde con mis hermanos, con mis primos, con cada familiar que tengo. Wilfredo Enrique Monteluriano. Yo quisiera ver la 3 de abril con energía, luz y en el arroyo un puente, porque cuando llueve a veces el arroyo se llena y nos quedamos atrapados allá. Los padres no salen a trabajar porque se quedan mismos y a veces pasamos un día con hambre. Na sa hapon pa na na tepich ka na ino na himari ka na mahayon ng gotong sila tepich bot sa yun gan yahan na sa de na hapon de but shakuhan na ka chikwatu no hut ka chikwatu ko hutu yung este wayu na moy no lo hinay mera para ineo tam shinay ka no lo hinay mera para wayu o tam shinay ko hutu yung hinay na moy de wayu murawu kana. Mermis, hemos escuchado historias que vuelan con Guampirra y que las comunidades que nos escuchan a esta hora sientan que son partes de esas historias y que La Guajira es tu casa es eso precisamente, en que todos podamos entrar y tener ese diálogo de convivencia. La migración es una situación que nos arropa a todos. Los wayuu nos volvimos migrantes, retornados y población de acogida en nuestra propia nación, por las dinámicas de los estados de Colombia y Venezuela que divide nuestro territorio ancestral. Un importante grupo de migrantes que entran y salen todos los días por la frontera, lo que llaman migrantes pendulares,
hacen de esta historia una movilidad constante, permanente por la frontera. Saludos a los compañeros del programa Huaympirray. Me encuentro en la frontera de Paraguachón. Vamos a hacer una consulta a las personas que transitan y que de alguna manera cruzan la frontera. En su mayoría son venezolanos, algunos permanecieron meses hasta 2 años en territorio colombiano. Escuchemos. Que vengo de Bogotá y voy llegando, pero 2 años mamá que no bajaba, o sea con la cuarentena que no ha bajado. Yo vine por decirte con una mano adelante y una mano atrás, como me vine. Por decirte, pedían 10.000 pesos, aquí tengo 2.000 porque eso es lo que hay. ¿Querés dejarme pasar? Si no, déjame allá. ¿Vuelves otra vez a Colombia? Pues si yo encuentro algo que hacer ahí para mantener al hijo que tengo de 8 años, no vengo más nunca, o sea, no salgo más nunca de aquí. Ahí en Bogotá me fue excelente, no vamos a decir que me fue mal, fue excelente en el sistema de que mis hijos medio comían aquí y yo medio comía allá, más nada, hasta ahí. Bueno, yo vengo de Pitalito y me dirijo hacia Maracaibo con mi hijo que tiene 12 años y bueno, y pasé bien, gracias a Dios. Pasé en octubre. Me fue bien porque, o sea, fui a llevar a mi hija. Estoy bien, vamos a pasar Navidad aquí y ya no viajo más. Sí, no entro hasta de 2 años, creo que voy a buscar a mi hija, ya. De Barranquilla. ¿Hace cuánto tiempo estás en Barranquilla? 2 meses. No, fui a reconocerme, que estaba enferma, pero gracias a Dios ya estoy bien ya. No, venezolana. ¿Y cómo te ha parecido el pase aquí en la frontera? Ay, Dios mío, tan difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar y venir pagando de allá para acá. Allí escucharon parte de las vivencias de estas personas que de alguna manera que van y vienen cada cierto tiempo. Esta frontera de Paraguachón es miles de personas que utilizan este corredor, más en estos momentos que muchos venezolanos están regresando por la temporada para pasar con sus familias. Desde Paraguachón reportó Francisco Fernández para el programa Huaympirray. Los invitamos a participar en la campaña #La Guajira es tu casa a través de Facebook e Instagram como Comunicaciones Guayú en nuestro canal de SoundCloud y nuestro periódico Cacuaypuch. También nos pueden escribir al 321-568-4610 para dejarnos sus comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y será hasta la próxima. El informativo Huaympirray es una alianza entre comunicadores y medios indígenas para contar las luchas y los sueños de la gran nación guayú.